Hola. Bueno, no podré decir mi nombre por muchos motivos. Pero como sabrán, soy una madre soltera, que mi esposo murió por una horrible tragedia. Pasando los años he cuidado a mi hija, ella se llama Ruby. Ruby es una niña de 10 años que fue diagnosticada con Asperger. El Asperger es un autismo que desafortunadamente, los niños nacen con él, pero a Ruby le dio un poco de estado grave. Ruby es una niña muy linda, y muy divertida. Ruby a su corta edad, le encantaba mucho sobre la cultura gótica, y yo le compro todo lo relacionado con esta estética para ver a Ruby muy feliz. Ruby no comprendía lo que sucedía y lo que pasaba, y no tenía capacidad para entender algunas cosas como un niño normal. Ella es una niña muy creativa, le encanta imaginar que ella estaba como en una serie, y fingía que tenía amigos que ella dice ser unos monstruos y otros como fantasmas. Me sentía muy feliz estando con ella, pero en su inocencia me decía dónde está su papá. Yo no quería decirle que él murió por un accidente, pero yo le decía que su papá está con ella, que solo lo viera en sus sueños. Ruby me decía dónde se fue y yo le dije que está viviendo en el cielo, pero ella me decía que sí murió. Yo le dije que no, solo se mudó y está viviendo en las nubes. Ruby se sintió feliz. Ella no sabe qué es realmente la muerte, pero en su inocencia siempre se mantiene optimista, pero me pone demasiado triste que Ruby perdió a su padre. Eran risas, juegos y momentos felices con mi pequeña Ruby, jugábamos de todo y ella coloreaba de todo, como cosas góticas y darketas. Cuando me iba a trabajar no dejaba a Ruby sola, porque tenés un cuidador, se llama Po. Por era un conocido mío que la mayoría del tiempo se quedaba a cuidar a Ruby mientras yo estoy en el trabajo. Ruby me cuenta que Po es un señor bastante agradable, y siempre le da muchos consejos de juego y la cuida muy bien, que mi hija lo apodaba como su cuervo favorito. Ruby me dijo que si le daba permiso para pintarse el cabello de rojo, ya que ese es su color favorito. Al principio no quería, pero no se lo podía negar de ninguna forma. La llevé para que se lo pintaba de rojo, y ella me dijo que le gustó mucho. Ruby le encantaba maquillarse de negro, aunque sea una niña, pero ella le fascinaba. Ruby me dijo que si me maquillaba como ella se maquilló y yo le dije que sí, y ella me maquillaba todo de negro. Para mí es una sensación muy bonita, la verdad. Mi hija le encantaba apodarme como Bones. Al principio me preguntaba por qué me decía así, pero debe ser algo relacionado con lo que le encantaba a Ruby, lo gótico. Lo que ganaba era lo suficiente para alimentar a Ruby, y para también comprarle todas las cosas góticas que ella le fascinaba, como toda madre hace para ver a sus hijos felices. Yo le hice un pequeño conejo de peluche de color negro. Cuando se lo di, Ruby se emocionó tanto que lo abrazó con tanta ternura, y yo le dije a Ruby cómo lo llamara. Y Ruby me dice que se llamará Bones, así como mi hija me ponía con ese apodo. Pasando los días inscribí a Ruby a una primaria, pero ella era un poco tímida y tenía miedo. Yo le decía que cuando lleve su conejito que haga, que ese conejito soy yo acompañándola. Ruby siempre sacaba buenas calificaciones y era muy querida por sus compañeros, pero habían otros alumnos que la rechazaban por ser diferente que ellos. Ruby se sentía muy mal por culpa de sus compañeros, pero le regalé una gatita negra. Ruby le encantó mucho su regalo, que Ruby hombró la gatita Dom. Todo iba tan bien, pero desgraciadamente sentía muchos malestares que me sentía muy mal. No le di tanta importancia a esos malestares, que seguí mi vida como si nada hubiera pasado. Pasando los días me di cuenta que mi rostro estaba muy pálido y estaba perdiendo peso. Ruby me miró con temor y me dijo si estaba bien. Yo le dije que sí, solo que me enfermé de gripe. Ruby se puso un poco tranquila, pero yo estaba entrando en pánico. Ruby y yo fuimos al médico para que me hagan una revisión. Ruby le tenía mucho miedo a los hospitales, que yo le dije que no tenía nada que temer. Cuando el doctor me estuvo revisando lo que tenía, el doctor, con una expresión de tristeza, me dijo que tenía cáncer muy desarrollado. Yo me quedé sin palabras, que como que tengo cáncer si yo soy una mujer sana. El doctor me dijo que al principio este cáncer es muy diferente que otros tipos, así que ya no habría ninguna solución. Me dijo que ni las quimioterapias no iban a ayudarme, porque es un cáncer muy desarrollado.
Cuando salimos del hospital, Ruby me vio llorando y ella me dijo: ¿qué te pasa, mami? Yo le dije que solo lloraba sin ningún motivo. No quería que Ruby supiera que tengo cáncer, y que pocos días moriré. Estaba tan devastada que si yo muero, Ruby estará sola, triste, y no quería que ella viviera a la calle. Llamé al señor Po para contarle todo lo que estaba pasando. Le conté lo que me había sucedido, y lo que me diagnosticaron cáncer muy desarrollado. Por me veía con tanta triste porque él no quería que Ruby estuviera sola sin mí. Por me dijo que él trabaja en un orfanato que estaba junto de su casa, que sus hermanos y él pueden cuidar a Ruby. Por me dijo que ahí tiene unos niños que son como Ruby, pero el problema que ella tiene en la misma condición como la de Ruby, porque hay personas que no quieren adoptar niños así. Yo le dije a Po si está dispuesto a cuidar a mi niña, y él me dijo que sí. Por es un hombre que tiene mucha paciencia con todos los niños y que siempre los ayudaba con sus problemas, y él me confesó que Ruby es como una hija para él. Yo le dije que muchas gracias con lágrimas de los ojos. Pasando los días, ya estaba en mis últimos momentos. Poe estaba preparando para llevarse a Ruby al orfanato para que por siempre esté al pendiente de ella. Ruby me decía con temor a dónde va. Y yo le dije que irá a un lugar donde puede jugar con amigos. Ruby me decía que no quiere y que solo quiere estar conmigo. Ruby me abrazaba con fuerza y lloraba porque ella me amaba tanto. Esto lo que estaba pasando me dolía demasiado, no quería que estuviera lejos de mí. Cuando Ruby y Po se fueron al orfanato, Po vio a Ruby con una expresión de tristeza. Po le dijo a Ruby que su mamá estará bien. Ruby decía que dónde se irá. ¿Me abandonara? Cuando llegaron al lugar, y Ruby conoció a sus nuevos amigos, pero Ruby tenía miedo, pero sus nuevos amigos la aceptaron como es, porque ellos también son como ella y siempre la van a querer. Pobre de mi niña. Siempre abraza llorando su peluche de conejito, y Po siempre intentaba reanimar a mi pequeñita. Cada vez que Ruby abrazo su peluche yo siempre estoy con ella, mi alma siempre estará cuidándola. Siempre te voy a esperar, mi amor.